Vamos a hablar de un cantor que se enamoró de Blanca de Castilla, justamente en el siglo XIII, comienzo del siglo XIII, en pleno auge del amor cortés, que era cuando los juglares se enamoraban de las princesas, sin que esto produjera escándalo alguno. Muy bien, el rey Luis VIII de Francia estaba casado con Blanca de Castilla. Se amaban, Blanca sabía que tenía que asegurar la dinastía, trató de cumplir, y tuvieron 12 hijos. Recién el sexto fue el Delfín, es decir, el heredero del trono de Francia. Se llamaba Luis también, y sería después Luis IX, nada menos que San Luis. En el año 1226, Luis VIII salió a guerrear contra los albigenses, contra la herejía cátara, ¿se acuerda? Regresó de la lucha enfermo de una disentería, y el médico, Archambault de Bourbon, declaró que había oído decir por ahí que el tener relaciones con una virgen resultaba beneficioso en esa clase de patologías. Debe ser cierto. Inmediatamente se buscó una joven que pudiera aportar el remedio buscado. Al cabo de varios días, un capitán encontró en una muy buena familia una rubia que le pareció adecuada para el caso. Los padres de la doncella se pusieron a llorar de alegría, naturalmente, y declararon que el cielo se portaba demasiado bien con ellos al permitir que tal honor recayera en su familia. La doncella fue llevada junto al rey. Luis VIII murió, y después de la muerte del rey empezaron a correr en el pueblo unos rumores poco agradables. Se decía que el rey Luis no había muerto de disentería, sino que había sido envenenado, y todo el mundo acusaba al conde de Champagne, Thibaut el cantor. Decían que Thibaut había arrojado en los alimentos del rey un polvo venenoso, una especie de DDT. A los que parecían extrañados de tal acto se les explicaba que Thibaut estaba enamorado de la reina, nada menos, y que no podía soportar la idea de que el monarca durmiera a su lado, como suele ocurrir con tantos enamorados que no soportan la idea de que otro señor duerma con la persona que ellos aman. Se explicaba también que Thibaut componía canciones llenas de pasión que iba a cantarle a Blanca al Louvre y que la llamaba señora mía, así que váyale tomando el peso. Thibaut ciertamente que estaba enamorado de Blanca con un fervor extraordinario. También era cierto que componía canciones y que varias veces se había atrevido a cantárselas a la reina cuando se encontraba sola en el palacio. No podía vivir más que cerca de Blanca. Por ella desertó de su castillo de Provence, donde se reunían las más hermosas mujeres de la región y los más delicados caballeros de una corte de amor que había alcanzado gran fama. Todo eso era cierto, pero Thibaut de Champagne no había envenenado al rey. Amaba a la reina, pero no había envenenado al rey. Mientras que Thibaut se consumía de amor, Blanca de Castilla tenía solo una idea, que era hacer consagrar en Reims a su hijo mayor. Para eso invitó a la ceremonia a todos los varones, a los grandes oficiales, los dignatarios religiosos, etc. Algunos estaban de acuerdo con esa consagración y otros no, así que no fueron muchos. El más fiel de los varones era justamente Thibaut de Champagne, que sin embargo no pudo llegar a la ceremonia porque se produjo un incidente a las puertas de la ciudad de Reims. Cuando Thibaut pretendió entrar, los ciudadanos, o algunos de ellos, se lo impidieron, gritándole que era un asesino envenenador. ¿Qué va a entrar usted? Dice, que envenenaba al rey. Y lo sacaron a patadas. Thibaut creyó que aquella gente tenía instrucciones de la reina y se fue a su castillo con el corazón herido. Decidió entonces unirse a una liga de varones que estaban descontentos con aquella ceremonia y que preparaban una rebelión contra Blanca de Castilla. La reina se enteró de estos planes de rebelión, atacó y derrotó a los varones,
y cuando encontró entre ellos, entre los derrotados, a Thibaut, le dijo que no esperaba que él fuera un enemigo. Thibaut expuso sus razones y la reina le explicó entonces que ella no había tenido nada que ver en su expulsión de Reims. Thibaut pidió disculpas, se enamoró de nuevo, siguió a la reina a París y siguió componiendo para ella canciones amorosas conforme aquel código de procedimientos del amor cortés. El juglar, el caballero de menor relevancia, ofreciendo su persona, ofreciéndose hasta como esclavo de una dama que se presentaba en principio como algo inalcanzable. Era muy raro que aquella clase de amor tuviera una consumación. Bien, a todo esto Blanca continuaba indiferente. Muchas canciones, el tipo, pero Blanca ni bolilla. Dolido, a veces el cantor deslizaba entre las declaraciones más encendidas algunas notas ácidas, digo como hacen los cantores. Esas notas fueron creciendo en proporción a los versos cariñosos. Una noche, y a causa de un rechazo por parte de Blanca, Thibaut se sintió vejado y volvió a sus tierras, jurándose que en la primera ocasión se volvería en armas contra la reina. Ya se enojó el tipo. Muy bien, poco tiempo después Thibaut se unió a la tropa de varones comandada por Felipe el Mal Peinado, y luchaban contra Blanca. Presentaron batalla en la localidad de Belém. La reina, que participó incluso del enfrentamiento, se adelantó a fin de ver el estandarte del enemigo, ¿no? Cuando estuvo lo bastante cerca para distinguir los colores, palideció. A la vanguardia del ejército rebelde estaba Thibaut. El mariscal del reino ordenó la carga contra los conjurados, avanzaron. Cuando el enemigo estuvo a un tiro de piedra, los soldados de Blanca de Castilla vieron a los rebeldes agitando alegremente sus escudos y banderas. Un caballero avanzó hasta llegar a la reina, desmontó y se arrodilló. Era Thibaut, que declaró no poder decidirse a combatir contra la que amaba. Mirá vos, Enamorado otra vez ante la sola vista de Blanca, Thibaut ofreció sus tropas al reino. Y gracias a su ayuda, algunas semanas más tarde, los rebeldes fueron obligados a capitular. Se dio vuelta, en una palabra. Blanca tuvo con Thibaut una mezcla de agradecimiento y de ternura, y lo llevó con ella una vez más al Louvre. El cantor compuso nuevas canciones, era lo único que hacía el tipo. Algunos dicen que logró conquistarla, pero la mayoría dice que no. Esos amores han sido objeto de apasionadas controversias entre los historiadores. Lo único que arriesga el cronista para certificar una supuesta unión fue que las canciones de Thibaut dejaron de ser tristes. Ese es un dato, ¿no? Un dato interesante. Pero hay gente que se conforma con cualquier cosa. Pero es verdad. Yo mismo estaba alegre por cada cosa que me da vergüenza recordar. Ella aparecía con él en todas partes, le sonreía tiernamente, pero nunca se los pudo ver tomados de la mano o en paseos sugerentes. Ninguna crónica cita a sirvientes que los hayan visto reunidos en la cama, por ejemplo, no. Así que prevalece la idea de que Thibaut nunca pudo amarla, por no decir otra cosa. En ese estado, al menos pacífico quiero decir, vivieron juntos Blanca y Thibaut por algún tiempo. Vivieron juntos quiere decir que estaban en el mismo palacio, ¿no? Más tarde cuentan que la reina se enamoró de otro señor, el legado del Papa, el signore Frangipani, que no componía canciones ni necesitaba, porque la mina le dio bolilla desde el primer día. Las canciones las compone uno cuando la cosa está difícil o mala o imposible. Sí, cuando a uno le dan bolilla, ¿qué canciones vas a componer? Está demasiado ocupado, ¿no? Está demasiado ocupado en otras cosas mucho más venturosas que en andar haciendo canciones estúpidas. Sin embargo, eso fue un rumor, que la reina andaba con Frangipani, y Thibaut
se dedicó a desacreditar esos rumores, diciendo que una dama cristiana no entraba en esa clase de relaciones, y para combatir, como hacían los caballeros de entonces, y demostrar el honor de su dama, formó una tropa y se las tomó a las cruzadas. Así eran las cosas, tipo, así como algunos caballeros andantes salían y se batían en duelos singulares para demostrar el honor de su dama, este se fue a las cruzadas con una tropa. Dicen que esa distancia apagó la pasión de Thibaut de Champagne. Regresó varios años más tarde, sin fuerza ya para sostener su amor por Blanca. Se recluyó en su castillo de Provence. Cuentan que la reina nunca pudo olvidar las horas que él le proporcionó y las canciones que él le cantaba. Nunca más Thibaut de Champagne regresó al Louvre y se quedó ya hastiado de esperas y de canciones inoperantes en su castillo, buscando probablemente unos amores más hospitalarios, que es lo que debe hacer todo buen cantor, todo buen conde de Champagne, cuando una mina no le da bolilla. Aquí termina la historia, ¿no? La historia de este hombre que vivió esclavo de una obsesión, no sé cómo le llaman ustedes, de una pasión, de una cosa un poco patológica. Patológica en el sentido del padecimiento y patológica en el sentido de enfermiza. De enfermiza. ¿A quién quiere dedicar esta charla? Yo a Thibaut, al cantor. Sí. A mí me gustan los cantores. Yo también, en parte por eso, Alejandro, porque queda en el aire que era un tipo que en la historia queda simpático, a pesar de sus idas y venidas, de esta especie de cambio de opinión constante, que la traiciona, que no la traiciona, que su visión lo modifica nuevamente, o sea, y de no haber sido un enamorado correspondido. Me parece que debe haber sufrido bastante este hombre. Sí, yo creo que sí. Bien, hemos ido a la discoteca, le explicamos todo esto al discotecario, y me dice, mire, casi no tengo otra cosa que disco sobre esto, pero está cerrado. Dice, la discoteca está cerrada, hasta ahora no atendemos, así que váyase. Entonces tuvimos que traer un disco nuestro. Ah, bueno, ¿qué hemos traído? Y hemos traído el tango esclavo, justamente, ya que el amigo Thibaut estaba esclavizado por esa pasión. Voy a tener que cantarlo yo a falta de uno mejor. Así que el bellísimo tango de Joaquín Mora, que se llama Esclavo, será cantado por uno que también fue cantor, por uno que también fue enamorado, y por uno que aprendió a visitar castillos donde es bien recibido. Y solo esos castillos. Adelante. Resultaba beneficioso en esa clase de patologías. Debe ser cierto. Inmediatamente se buscó una joven que pudiera aportar el remedio buscado. Al cabo de varios días, un capitán encontró en una muy buena familia una rubia que le pareció adecuada para el caso. Los padres de la doncella se pusieron a llorar de alegría. Bueno, nada menos que San Luis. En el año 1226, Luis VIII salió a guerrear contra los albigenses, contra la herejía cátara, ¿se acuerda? Regresó de la lucha enfermo de una disentería, y el médico, Archambault de Bourbon, declaró que había oído decir por ahí que el tener relaciones con una virgen de Francia estaba casado con Blanca de Castilla. Se amaban, Blanca sabía que tenía que asegurar la dinastía, trató de cumplir, y tuvieron 12 hijos. Recién el sexto fue el Delfín, es decir, el heredero del trono de Francia. Se llamaba Luis también, y sería después Luis, ¿no? Vamos a hablar de un cantor que se enamoró de Blanca de Castilla, justamente en el siglo XIII, comienzo del siglo XIII,
en pleno auge del amor cortés, que era cuando los juglares se enamoraban de las princesas, sin que esto produjera escándalo alguno. Muy bien, el rey Luis VIII, naturalmente, y declararon que el cielo se portaba demasiado bien con ellos al permitir que tal honor recayera en su familia. La doncella fue llevada junto al rey. Luis VIII murió. Y después de la muerte del rey empezaron a correr en el pueblo unos rumores poco agradables. Se decía que el rey Luis no había muerto de disentería, sino